Entonces el segundo desafío que les quiero proponer es este: nacer conscientes de nuestra realidad y convocados a la interrelación. La realidad es muy importante, la realidad nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Pero cuando uno contempla la realidad, uno no puede hacer como juicios absolutos, ¿cierto? Uno no puede decir la vida religiosa es así, 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 o la vida laical es así, 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 o el ministerio ordenado. Uno puede contemplar distintas formas de vivir la vida laical, la vida religiosa o el ministerio ordenado. ¿Quiénes aquí son frailes? Pónganse de pie, por favor, los frailes. Ninguno de ellos es igual, ¿cierto? Todos son distintos. Muchas gracias. Pueden sentarse. ¿Quiénes son laicos y laicas? Se pueden poner de pie. Mírense, tampoco ninguno es igual. Pueden sentarse. ¿Y quiénes son religiosas? Y tampoco son iguales. Pueden sentarse. ¿Y quiénes son novicios? Muy bien. Yo quiero partir de eso, de que hay una realidad y que cuando uno contempla la realidad, uno lo que ve son tendencias de la realidad, pero en toda realidad está también lo maravilloso de lo que es cada uno y la diferencia. Desde aquí yo les quisiera proponer que contemplemos qué nos está desafiando de la realidad. Entonces les quiero proponer que hablemos de 5 tendencias que pueden paralizarnos, 5 tendencias que nos quitan vida, que nos paralizan, y les quiero proponer que hablemos de 5 desbordes que nos movilizan. ¿Cuáles son esas 5 tendencias que pueden paralizarnos como iglesia, como carmelitas? La primera tendencia es la tendencia a la disminución numérica. Los indicadores son implacables y lo que nos evidencian es eso que constatamos en nuestras parcelas cotidianas. Somos menos. Somos menos. ¿Cuántos eran los carmelitas en el año 2000? ¿Cuántos son en el 2023? No me digan mentiras, somos menos. ¿Cierto? Somos menos. El florecer vocacional de décadas pasadas, por lo menos en América, está alcanzando su nivel de declive. Muchas de nuestras casas de enfermería tienen lleno completo, mientras nos estamos viendo abocados a abrir noviciados, por ejemplo, del continente. Eso no está pasando solo en el Carmelo, está pasando en general en todas las órdenes y en todas las comunidades. Somos menos. En la iglesia también somos menos, excepto en Asia, que estamos creciendo, pero en los demás continentes los indicadores de la Sagrada Congregación lo que muestran es declive. Somos menos. Y eso desde mi punto de vista no es ni malo ni bueno. Es solo un dato, es un hecho. Pero es un hecho que nos tiene que hacer pensar. Porque el problema no es que seamos menos. Ese no es el problema. El problema es que no tenemos el coraje suficiente, la pasión suficiente, la fuerza suficiente que tuvieron los pioneros. La fundadora de mi comunidad fundó mi comunidad con 5 hermanas. A su muerte habían fundado ya 40 colegios
en un lapso de 30 años. Hoy nosotras somos muchas más de 1000. Y qué dificultad para fundar una presencia nueva. Acabamos de fundar en Timor y como 5 años de discernimiento para ver si fundábamos o no en Timor. El problema no es que seamos menos. El problema es que no tenemos el talante, la fuerza, el coraje, las ganas, la pasión apostólica que tuvieron los primeros. Y me refiero a los primeros en la historia del cristianismo, pero también a los primeros en la historia de nuestras comunidades. La tendencia a la disminución numérica puede paralizarnos porque entonces decimos, no, es que eso no podemos porque ahora somos menos. No podemos porque no hay vocaciones. A ver, vamos a fundar en la Amazonía. No podemos porque somos menos. No podemos porque no hay vocaciones. Se constituye en una justificación. Hay otra tendencia en la vida cristiana, los zapatos, es la tendencia a acomodarnos. Todos, laicos, religiosos, ministros ordenados. La herencia recibida, uno dice, los carmelitas. Esa herencia recibida nos otorga nombre, uno dice las carmelitas. Esa herencia recibida nos otorga tradición, prestigio. ¿Quién no sabe de las carmelitas? ¿Quién no sabe de los carmelitas? ¿Quién no sabe de esta familia? Esta es una familia conocida. Pero entonces, eso que nos otorgó nombre, prestigio, tradición, hace que muchas veces nos hayamos llenado también de obras, de patrimonios, de cosas. Y el afán de cuidar de todo eso que tenemos nos ubica en un cómodo estatus. El estatus más cómodo que hay en la vida es el de herederos. ¿Cierto? Una cosa es el papá que se la jugó, que la luchó, y otra cosa es el que solo heredó. Y muchas veces en la iglesia nos estamos ubicando en ese cómodo estatus de herederos que se desviven entonces por mantener, por cuidar, por conservar. Y eso nos limita para el riesgo, eso nos limita para la osadía, para la pasión apostólica. Hemos perdido en la iglesia la vitalidad de esos que tierra adentro se lanzaban en busca del tesoro. Y nos hemos vuelto más bien guardianes de antigüedades. Cuidado, me rayan la mesa, cuidado con el cuadro de... Nos hemos vuelto más bien guardianes de antigüedades, de añoranzas, de recuerdos. Nos hemos acostumbrado y nos hemos acomodado tras la seguridad que nos da la herencia que recibimos. Y lo que hemos hecho es cortarle alas al espíritu. Y el espíritu siempre quiere llevarnos más allá. El espíritu no nos acomoda, el espíritu nos saca, nos lanza. Y por eso hoy en nuestra iglesia vemos que se ha menguado el coraje misionero, que levantamos fortalezas afectivas, logísticas, tecnológicas, que como que nos resguardan de todo riesgo, que nos protegen de todo riesgo. En las congregaciones, por ejemplo, a veces son muy difíciles los envíos. Entonces el general le dice a alguno, es que ahora te necesito para una fundación en Corea del Sur. No, yo a Corea del Sur, imposible, eso está muy lejos y esto y esto. En Venezuela, no, es que yo no como arepa y allá comen arepa, a mí me gusta es el chicharroncito carnudo. Tenemos excusas que nos limitan para la misión, muchas excusas. Nos hemos acomodado, o sea, si con sinceridad revisamos nuestra vida, nos hemos acomodado. Pensemos en nuestros fundadores, pensemos en los primeros, pensemos en nuestro origen. Una retama,
una pequeña celda, austeridad, pobreza, y pensemos en nuestra vida, todos llenos de cosas, de seguridades, nos hemos acomodado. Otra tendencia, son 5, pero luego viene la esperanza. Ahora les estoy mostrando la enfermedad, pero luego la esperanza. La otra tendencia es la tendencia a lo institucional. Un cierto temor a lo desconocido parece que permea la vida de las familias carismáticas, de las congregaciones religiosas. Esa osadía que caracterizaba el origen de nuestras congregaciones hace parte de esa crónica de honor que de generación en generación nos transmitimos. Entonces nos decimos, es que Elías, y entonces, y la brisa suave, y el viento fuerte, y es que Teresita, y es que San Juan de la Cruz, y es que Teresa. Nos narramos esas historias que eran historias quijotescas y maravillosas. Pero nos hemos nosotros vuelto más bien guardianes de tradiciones, de patrimonios y de modos de proceder. Lo institucional es muy valioso. Yo personalmente creo en lo institucional, pero solo si lo institucional favorece la vida. Esos son como los criterios para preguntarnos, ¿cuándo es válida una institución? Cuando favorece la vida, cuando encausa la misión, cuando le abre posibilidades a la misión, cuando una institución no nos deja encerrados como un gueto, sino que nos abre y nos posibilita trabajar y compartir con otros. Y cuando una institución visibiliza el carisma, cuando una institución hace que uno entra y uno diga, ¡ay, aquí huele a Carmelo! Porque huele a oasis, porque huele a oración, porque huele a misión. Cuando uno se encuentra con una persona y uno frente a esa persona dice, ¡uf! Este huele a Carmelo, porque me transmite valores evangélicos, porque me potencia y me acerca a la persona de Jesús. Estamos ante un desafío. La sinodalidad nos pone ante un desafío. Es el desafío de la renovación y de la renovación también de las estructuras. Nuestra iglesia necesita renovarse, pero nuestras congregaciones necesitan también renovarse. Pero la renovación tiene que ser en fidelidad al Espíritu. Tenemos que hacer que entre aire fresco hasta nuestras anquilosadas instituciones. Hay otra tendencia, y es la tendencia a lo institucional. Estoy loca. Bueno, la otra tendencia es la tendencia a lo urbano. Ahí dice a lo institucional, pero es a lo urbano. Lo que constatamos es que hay una cierta involución en las opciones. Ustedes recuerdan, los que aquí pintamos más canas, que en la década del 70, movilizados por el Concilio Vaticano II, y conscientes de que la opción por Jesús es al mismo tiempo la opción por los pobres, muchas de nuestras congregaciones, religiosos y laicos, se movilizaron a la frontera, a lo rural. Ayer, por ejemplo, me recordaban esa fundación tan linda de los carmelitas en el Perú, en Sicuani. Muchas de nuestras congregaciones se movilizaron a la periferia. Pero hoy, en cambio, hay un retorno a lugares de confort. Yo le presto un servicio a los 150.000 religiosos que hay en América Latina y el Caribe. Somos 150.000. Y desde la CLAR le presto un servicio. Y me encuentro con frecuencia con un dato. El dato es el siguiente. Hermana, es que hicimos un discernimiento porque somos muy poquitas, porque ya estamos muy mayores. Entonces, lo que decidimos cerrar fue la presencia en la Amazonía, fue la presencia en La Guajira, fue la presencia en Cuba,
fue la presencia en Haití. Lo que estamos cerrando es nuestra presencia en medio de los más pobres. E incluso si estamos en lo urbano, no nos estamos ubicando en medio de los más pobres. Y eso nos presenta un riesgo. Y el riesgo es que el lugar en el que estamos determina lo que vemos. Y lo que vemos y oímos determina lo que somos. Entonces, yo encuentro que tenemos un desafío que podamos tener presencia, tanto los laicos como los religiosos, en lugares de mayor frontera. Un desafío que nuestras casas de formación nos ubiquen también en lugares en los que podamos escuchar el clamor de los pobres. Porque yo encuentro un riesgo en la vida religiosa. Puede que aquí no pase, pero yo lo percibo en mi propia comunidad y en otras. ¿Cuál es el riesgo que percibo? Muchas de nuestras comunidades y nosotros mismos venimos de ambientes de pobreza. Nuestras familias campesinas, obreras, profesionales de clase media, y muchas veces nuestras casas de formación, que son las encargadas de moldear nuestro corazón, lo que hacen es que perdamos la memoria, nos aburguesan, nos volvemos arribistas, olvidamos lo que somos, a quién le pertenecemos. Puede que a los carmelitas no les pase, pero ayer ustedes hablaban de los medios de comunicación y en otras comunidades yo percibo que entonces en el noviciado no podemos tener teléfono, pero casi que una meta el día de la profesión es tener el dinero suficiente para comprarme el mejor iPhone del mercado. Perdemos la memoria, nos acomodamos, nos aburguesamos. Y Dios nos necesita con memoria, con conciencia, a religiosos y a laicos. Necesita que mantengamos la memoria del lugar en el que vivimos, de la familia a la que pertenecemos. Tenemos el desafío de que realmente podamos generar unas dinámicas formativas, comunitarias, que nos posibiliten sintonizar con los criterios de Dios. Y eso supone que haya austeridad. Y la austeridad no riñe con la alegría, porque puede haber austeridad y puede haber gozo. Yo recuerdo una experiencia de los franciscanos en Colombia cuando yo trabajaba con los desplazados. Vivían en una favela muy pobre. Las casitas eran de tablas, el piso era de tierra, y uno entraba a esa casita de los franciscanos y había una mesita pobre, pero siempre había flores, y afuera había girasoles sembrados, y en esa casa que era completamente pobre y austera, siempre había belleza. Porque la austeridad no riñe con la belleza, la austeridad no riñe con la alegría, la austeridad no riñe con la posibilidad de sentirnos hermanos. Como iglesia estamos invitados en este momento a no dejarnos paralizar por la sociedad de consumo. Estamos invitados a no dejarnos paralizar por valores que nos acomodan. Estamos invitados a volver a la memoria de lo fundamental. La vocación que todos nosotros tenemos es muy importante. Nosotros somos el espejo que le evidencia a este mundo el rostro de Dios. Cuando te veo, ¿qué veo? Cuando te veo, ¿qué me inspiras? Cuando te veo, ¿qué motiva tu vida en mí? Y la verdad, muchos de nosotros no provocamos absolutamente nada. Otros provocan cosas maravillosas. Pero con sinceridad tendríamos que decirnos
que muchos de nosotros tenemos muy desdibujado el rostro de Dios y que por eso tendríamos que pedir el coraje y la fuerza para poder volver a transparentar lo que significa seguir a Jesús y lo que significa creerle a Jesús. Y también percibo que hay una tendencia a homogeneizar, como si la opción por seguir a Jesús exigiera negar lo más auténtico de la persona, limitar la realidad. Homogeneizar como un modo de blindar, de impedir que lo otro, que lo radicalmente otro, llegue con su riqueza y se siente a la mesa para entablar el diálogo. Entonces, frases aprendidas, respuestas que están enquistadas en tradiciones que hemos heredado, modos que son obsoletos, límites a la posibilidad de pensar, de disentir, de recrearnos con estilos y con modos nuevos. Y miren, pretender que todo esté uniformado es sin duda alguna cortarle las alas al espíritu, es sin duda alguna ponerle un bloqueo a la acción de Dios que se empeña en expresarse con dones, con carismas distintos en cada persona. Yo estoy convencida de que el mejor reconocimiento que le podemos hacer a la obra creadora de Dios es permitir que cada uno llegue con su don para enriquecer el cuerpo de la iglesia y de cada instituto. Estas son 5 tendencias que pueden paralizarnos. Yo estoy segura de que hay más tendencias, entonces vamos a darnos un minuto para compartir ahí en la mesa qué otra tendencia percibo yo que hay en la vida religiosa, en la vida laical, en la iglesia. ¿Qué otra tendencia percibo que hay? Nos damos 2 minutos para eso. Muy bien, seguramente que encontramos muchas otras tendencias. Y por todo eso que nos paraliza, desde la mañana estamos diciéndole al Señor que nos perdone, porque hay muchas cosas que nos paralizan, que nos quitan fuerzas, que nos quitan ánimos y alegría. Pero el Señor sabe que ninguno de nosotros es la Inmaculada Concepción, que somos frágiles, y lo que Él quiere es proponernos, Él quiere proponernos un camino, y ese camino es el reino. Y ese camino es un camino que nos desborda, que nos plenifica. Entonces los invito a que no nos quedemos en la radiografía, sino que asumamos que eso nos pasa, pero que reconozcamos que el Señor nos está invitando a 5 desbordes que nos movilicen, 5 desbordes que nos pongan en camino. En el marco del Sínodo para la Amazonía, el Papa Francisco usó el término desborde. El Papa Francisco se sentó y dijo: esta iglesia tiene que desbordar. Y todos los que estábamos ahí nos preguntamos qué quiere decir el Papa con el término desborde. Desborde es todo lo que nos conduce a salir de nuestras propias miopías, a ir más allá, a trascender la geografía conocida. Desborde es eso que hace posible que el Espíritu sea el protagonista, que el Espíritu sea el que haga la obra. Y entonces yo les quiero proponer 5 desbordes muy carmelitas que creo que nos van a producir vida nueva. El primer desborde a mí me lo enseña Santa Teresita. Es el desborde de lo germinal, el desborde de lo pequeño,
Lo germinal entraña posibilidad, lo germinal es la semillita, es lo que está por llegar, es lo que nos devuelve la fe en el valor de lo pequeño. En estado germinal es posible reconocer nuestro lugar. Y por más títulos que tengamos, por más importantes que nos creamos, por más plata que tengamos en el bolsillo, todos nosotros somos simple y llanamente criaturas. Eso somos, criaturas. Y en estado germinal entonces reconocemos que la única opción que tenemos es creer en Dios y es creerle a Dios y estrenar todos los días esperanza. ¿Saben dónde nos ubica lo germinal? ¿Saben dónde nos ubica lo pequeño? En el lado de lo humano. Y en el lado de lo humano, la vulnerabilidad no nos asusta. Y no nos asusta simplemente porque es común. Todos somos vulnerables. Entonces ese es el hecho, ese es el lenguaje que nos acerca y que nos hermana. Porque yo cojeo de aquí y tú cojeas de acá y a ti te duele aquí y a mí allá y yo no puedo con esto y esta es mi impotencia, por eso somos más hermanos. En el lugar de la soberbia, ninguno puede ser hermano del otro. La sinodalidad nos ubica en el lugar de la humildad. Y en el lugar de la humildad sí podemos reconocernos hermanos. Porque en el lugar de la humildad nos sentimos necesitados. En la lógica de lo germinal, en la lógica de lo pequeño, la salvación nos llega cuando nos sentimos comunidad, cuando nos sentimos en camino. En la lógica de lo germinal, lo típico, lo que hacemos es cuidar. Una semillita hay que cuidarla para que reverdezca, se fortalezca y crezca. Un bebé hay que cuidarlo para que se fortalezca y crezca. Todo entre nosotros es germinal. Este encuentro, nuestras maneras de establecer las relaciones, el Júcar del Salvador, la presencia que acabamos de abrir, nuestra realidad en Venezuela, todo entre nosotros es germinal, termina siendo pequeño y por eso lo tenemos que cuidar para que pueda fortalecerse. Estamos llamados a creer en el valor de lo germinal. Y eso no es fácil, porque nuestra sociedad dice que lo que vale la pena son los grandes proyectos. Tenemos que creerle a Dios. La lógica de Dios fue la encarnación, el pesebre, la cruz, la mujer a la que levantó, el publicano, el pecador. La lógica de Jesús fue agacharse. La lógica de Jesús, la lógica del reino es la de lo pequeño, la perlita, el grano de mostaza, lo aparentemente insignificante. Por ahí nos llega la vida. Tenemos que creerle al Señor. Una hermana mía que se llamaba Roselena Callejas, a mí me mandaron cuando era novicia a hacer la experiencia apostólica donde ella vivía, Santa Marta, un barrio muy pobre. Y ella con otra hermana, en la tarde, se pasaban organizando materiales para un grupo bíblico que tenían en la noche. Tomaban la Biblia, hacían carteles, preparaban canciones, bueno, un mundo de tiempo invertido en preparar el grupo bíblico. Llegaban a ese grupo bíblico, yo las acompañaba cuando era novicia y solo aparecía una mujer. Y entonces, cuando veníamos, yo novicia, que los novicios acostumbramos a pensar que nos las sabemos todas, ¿cierto? Que somos así como la última Coca-Cola del desierto, ¿o no?
hermosuras, ¿no? Bueno, yo sí, yo cuando era novicia pensaba eso. Entonces yo iba con ella caminando y le dije, miren lo que le dije, yo le dije, ay Roselena, pero qué pérdida de tiempo. Uno toda la tarde preparando cosas y que solo llegue una persona. Y Roselena me miró, me sonrió y me dijo, Liliana, por una sola persona vale la pena darlo todo. Por una sola persona vale la pena darlo todo. Esa es la lógica de lo germinal. Esa es la lógica de Jesús. Por ti y por mí lo entregó todo, en una kenosis permanente. Por esas 3 señoras que llegan a la Eucaristía es importante que madrugues y que el templo esté abierto y que sientan que es la casa de todos. Por esos 3 laicos que están en ese pequeño Carmelo, vale la pena que te esfuerces, que intentes, llamados a creer entonces en el desborde de lo germinal. Pero el otro desborde que nos puede dar vida es este desborde, el desborde espiritual y de la sensibilidad, el desborde místico. La vida nos va a llegar de poner la mirada en Jesús, de que lo reconozcamos como el centro, como el sentido, como la clave de la existencia. La vida nos va a llegar de ese deseo de ordenar el corazón, porque lo que todos tenemos que hacer todos los días es ordenar el corazón en torno a Él, al origen, al amor primero, a la vocación más auténtica. Pedro Arrupe, el general de los jesuitas, a él le atribuyen un texto que ahora dicen que no es de él, pero no importa, lo importante es el texto. Es una carta que se supone que él le escribió a los novicios, y en esa carta les dice, enamórate y eso lo decidirá todo. Se lo decía a los novicios, enamórate y eso lo decidirá todo, decidirá dónde vas, qué haces con tus fines de semana, qué lees, a quién visitas. Pero eso no se lo dice solo a los novicios, nos lo dice también a cada uno de nosotros. Enamórate y eso lo decidirá todo, decidirá qué eres, por quién optas, a quién acompañas, dónde vas, con quién te relacionas. Por eso la gran pregunta es esta, ¿a quién le pertenece mi corazón? ¿Quién es el dueño de mi corazón? Lo místico, y sobre todo en una espiritualidad como la carmelita, supone que ejercitemos los sentidos, que nos dispongamos a ver, a oír, a palpar, a sentir esa manera como Dios nos trabaja. El siguiente desborde que nos puede aportar vida es este, el desborde misionero, porque el lugar en el que estamos lo determina todo, determina lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos duele de la realidad, lo que nos moviliza. Solo el Espíritu nos hará reconocer en nuestras familias carismáticas la urgencia de una vida religiosa, de una vida laical en misión, de desacomodarnos. Estamos invitados, desafiados a desentrañar la vocación misionera que nos permita vivir con más sentido y con más radicalidad nuestra vocación. Todos nos estamos formando para ser y vivir en misión. El siguiente desborde es el desborde profético y comunitario. Los hechos son sin duda un lugar teológico, son el lugar en el que se manifiesta el querer de Dios. Este hoy de la historia de la Iglesia exige que nos situemos con profunda humildad, que reconozcamos la fragilidad, el pecado que ha salpicado las estructuras de la Iglesia,
tendríamos que preguntarnos qué es lo que está en la raíz de esta crisis eclesial, qué está a la raíz de la crisis de la Iglesia. Y esta crisis lo que evidencia es un modo de relacionarnos que ha estado alejado del querer de Dios. Todos nos hemos acostumbrado a vivir en medio de relaciones rígidas, autoritarias, de estilos clericales, de fundamentalismos que son excluyentes. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de afectos invasivos y de aislamientos dolorosos. Y por eso este tiempo es sin duda un tiempo propicio para la conversión. En el marco del espíritu sinodal, a lo que estamos invitados es a aprender un nuevo modo de relacionarnos. Aprender un nuevo modo de relacionarnos. El hoy de nuestra Iglesia nos exige ejercitarnos en la profecía de lo comunitario. Caminar con conciencia de que somos pueblo de Dios y con osadía situarnos desenmascarando las marañas de poder que deshumanizan. De lo que se trata es de que podamos volver a lo original del Evangelio y de optar por el amor que dignifica. Este mundo nuestro de fronteras, de xenofobias, de racismos, es un mundo que nos está gritando porque nosotros seamos hermanos. Es muy hermoso en el origen de la Iglesia cuando uno constata por qué reconocían a los primeros cristianos. Ustedes recuerdan a los padres de la Iglesia. ¿Por qué los reconocían? Míralos cómo se aman. Míralos cómo se aman. La calidad y la calidez de nuestro amor es lo que le evidenciará al mundo en quien creemos. No son nuestros discursos, no son los libros que escribamos, no es los templos y las instituciones que tengamos. Lo que va a evidenciar en quien creemos es la calidad de nuestro amor. Por eso, la más radical de las profecías que nos puede devolver la vida es la de ser hermanos y la de ser hermanas. Por eso tan hermoso un encuentro como este, un encuentro en el que estamos en torno a una mesa circular. Eso es profundamente sinodal. Y en esa mesa circular estamos las tres vocaciones que configuran el rostro de la Iglesia. Un encuentro como estos es profético, es un grito. Muchos otros encuentros son en auditorios, en filas, pero solo esto ya evidencia, solo esto ya dice que hay una intención en nuestro corazón y esa intención es ser más hermanos, ser más radicalmente hermanos. Pedro Casaldáliga tiene un poema chiquitito que dice cuando piensa en la vida comunitaria, dice Pedro Casaldáliga: el difícil otro, el difícil yo, el duro nosotros de la comunión. Fin del poema. El difícil otro, el difícil yo, el duro nosotros de la comunión. Este es el desafío. A esto le tiene que apuntar la sinodalidad. A esto le tiene que apuntar. En el corazón de la sinodalidad está una posibilidad de vivir más radicalmente nuestra vocación de hermanos. Y el último desborde es el desborde inter. Estas 4 I del nuevo impulso a la vida consagrada y a las familias carismáticas. Interculturalidad, intercongregacionalidad, intergeneracionalidad e itinerancia. Si vivimos esas 4 I's, palabras con la letra I, nos va a llegar vida nueva. Interculturalidad, mirémonos. ¿Cuántos países en este salón, en estos metros cuadrados? El rostro de la Iglesia es intercultural. Por eso no puede haber culturas hegemónicas.
culturas que se sitúen con superioridad frente a otras. Nos necesitamos todos, las distintas formas culturales son necesarias. Intercongregacionalidad, somos más fuertes, somos más significativos si somos con otros. Intergeneracionalidad, la vida de los jóvenes, su sensibilidad, sus pasiones, sus sueños, sus ganas, le hacen bien a nuestros institutos. La sabiduría de los mayores, su fuerza, su pasión, su experiencia son necesarias. No desechemos a los jóvenes, no desechemos a los ancianos, démonos la posibilidad de generar ese necesario diálogo intergeneracional que nos permita crecer. E itinerancia, porque estamos llamados a ser en misión. Estos desbordes nos pueden dar vida y por eso, por esas tendencias y por estos desbordes, este es un tiempo propicio para que como Carmelo caminemos confiadamente de la mano de nuestro Dios, que le creamos, que nos dejemos llevar por Él, que nos dejemos recrear por Él. Es un tiempo propicio para abrazar lo humano, para acogernos en nuestra diversidad, para darnos un lugar, para renovarnos en esperanza, y no esa esperanza que surge de un falso triunfalismo o de una mirada ingenua de la realidad. La esperanza cristiana surge de la Pascua. La esperanza cristiana surge de creer que la muerte no tiene la última palabra, que la última palabra la tiene la vida. Nuestra esperanza entonces surge de la experiencia de la resurrección y de la Pascua. Este es un tiempo propicio para que como Carmelo queramos mirar al pobre, para que como iglesia nos decidamos a escuchar su palabra que tiene capacidad de transformarnos y a escuchar lo que nos decía Abraham, el clamor de la tierra. Hoy, cuando se habla de los nuevos rostros de la pobreza, se dice que un rostro pobre es el de la tierra que está herida. Y este es un tiempo propicio para vivir en santidad, conscientes de que la santidad es un don, de que la santidad es una gracia, pero que con nuestras actitudes, con nuestro modo de ser y de situarnos, nos vamos haciendo en esta familia carmelita que tiene tantos santos, más santos. Esta es la hora, este es el momento para que podamos acoger y asumir estos desafíos y decidirnos con María, con la Madre del Carmelo, a vivir con autenticidad y coherencia nuestra vocación. Si no estamos dispuestos a eso, mejor empaquemos y vámonos. Pero la llamada es a vivir con radicalidad y con conciencia nuestra vocación. La llamada es a que crezcamos en deseos de poder ser más significativamente evangélicos. No sé qué le pasa. De caminar en condición de hermanos, en deseos de servir de manera nueva, después de más de 800 años, que no se les notan. La invitación que tenemos es cómo vivimos de manera nueva, cómo traspasamos fronteras y cómo tendemos a lo profundo. A mí me parece que lo que más daño nos está haciendo en la iglesia es que no estamos viviendo desde lo profundo, es que nos estamos quedando en la superficialidad. Y por eso pidámosle a Dios que nos ayude a vivir desde lo profundo. Los invito a que juntos recitemos este pequeño poema. A pie descalzo, con la prontitud de los que saben que ha llegado la hora, y con ella el buen Dios que abriga, sostiene e impulsa a andar. Y desde ahí los quiero invitar a que hagamos un ejercicio. El método con el que se va a desarrollar el sínodo, la asamblea sinodal en octubre, es el método de la conversación espiritual.
Entonces yo les quiero proponer que hagamos un ejercicio de conversación espiritual. Todos estamos en grupos. Los novicios y las hermanas que llegaron hoy nos vamos a organizar también en 2 grupos ya. 3 de las hermanas pueden pasar para acá y 4 o 5 de los novicios pueden pasar para allá y cerramos las mesitas como si estuviéramos en un círculo. Y les voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer entonces, vamos a aplicar el método del sínodo. Este es el método que se va a usar en la asamblea del sínodo. La conversación espiritual. La conversación espiritual se centra en 2 cosas. Por un lado se centra en la escucha y por otro lado se centra en la calidad de las palabras pronunciadas. Es decir, que a lo que uno está atento cuando conversa espiritualmente es a los movimientos del espíritu, es a lo que se me suscitó. Y uno cuando conversa espiritualmente se toma en serio lo que ocurre en el corazón de los demás. Es decir, que cuando el otro está hablando, uno lo escucha reverentemente, sin interrumpirlo, consciente de que en él me está hablando Dios. Y hay 2 actitudes que es muy importante cuidar cuando hablamos espiritualmente. Una actitud es escuchar activamente y la otra es hablar desde el corazón. No hablar desde las ideas, desde la racionalidad, sino desde lo profundo. La conversación espiritual supone escucha activa y atenta, escuchar sin juzgar, atender no solo a las palabras, sino también al tono y a los gestos de las palabras que están hablando. Supone no usar el tiempo en preparar lo que yo voy a decir mientras el otro está hablando, entonces yo digo, y yo voy a decir esto y esto. No caer en esa tentación. Supone que hablemos con intención, que expresemos experiencias, sentimientos con la mayor claridad posible y que escuchemos atentamente. Entonces yo les quiero proponer que en este momento nosotros nos ubiquemos en tónica de conversación espiritual. La conversación espiritual inicia con un momento en el que nos sentimos comunidad. Esta es la comunidad que Dios te regaló durante estos días de encuentro. Esta es tu comunidad. Juntos, de la manera que quieran, van a invocar al Espíritu. Alguno propone, invoquemos al Espíritu con una oración, invoquémoslo con un canto, invoquémoslo con una jaculatoria. Vamos a invocar al Espíritu como queramos. Y después de invocar al Espíritu, vamos a compartir solo una pregunta. Todo lo que hemos ido viviendo hoy, desde la mañana, la oración, el desayuno, compartir acá en las charlas que hemos tenido, ¿qué sentimientos tengo? ¿Y a qué me llama el Señor? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Y a qué me llama el Señor? ¿Está claro? Nos escuchamos, cada uno comparte qué sentimientos tiene y a qué lo llama el Señor. Y luego terminamos con otro pequeño momento de oración y yo les indico cuándo nos vamos de la mística a la mástica. ¿Listo? ¿Qué sentimientos tenemos? ¿A qué nos llama el Señor? Vamos a poner una musiquita suave y ahí en cada grupo creamos ese ecosistema que nos permita conversar espiritualmente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gracias una vez más a nuestra hermana Liliana. A lo mejor esta conversación espiritual para muchos de nosotros ha sido una novedad.